Bienvenidos al podcast Fe en Resumen, el lugar donde hablamos de temas complejos de la historia de la Iglesia de manera sencilla, amena y para todos los públicos. Hoy vamos a adentrarnos en una historia apasionante que ocurrió hace más de 1000 años. Hablaremos del famoso cisma de Focio, un conflicto entre las iglesias de Roma y Constantinopla que marcó el inicio de una división profunda entre Oriente y Occidente. No te preocupes si no sabes mucho de historia o religión, aquí lo explicamos todo de forma clara y con toques divertidos. Así que ponte cómodo, relájate y prepárate para aprender algo nuevo. Comenzamos. Imagina esto, estamos en el siglo IX, cuando Europa era un lugar muy diferente. Por un lado, tenemos a la Iglesia de Roma, liderada por el Papa, que quería ser el jefe indiscutido de toda la cristiandad. Por otro lado, está la Iglesia bizantina, con su patriarca en Constantinopla, que no estaba dispuesta a ceder tanto poder. En medio de todo este lío aparece Focio, un hombre brillante pero controversial, que se convirtió en el patriarca de Constantinopla en 858. Aquí es donde empieza el drama. La elección de Focio como patriarca fue vista como irregular por Roma porque, según las reglas canónicas, no cumplía todos los requisitos. Pero eso no fue todo. Las tensiones aumentaron cuando Focio acusó al Papa Nicolás I de herejía por defender una palabra clave en el credo, el filioque. Sí, esa pequeña frase que dice «y del Hijo» causó un gran revuelo. Ahora bien, cuando había problemas importantes en la Iglesia, se reunían concilios, como grandes reuniones de obispos, para resolverlos. Aquí te cuento algunos de los momentos clave. Concilio de Constantinopla, 861. Este fue el primer intento de arreglar las cosas. Se declaró que Focio era el patriarca legítimo y que Ignacio, su predecesor, había sido depuesto correctamente. Pero los representantes del Papa, llamados legados, aceptaron esta decisión sin permiso del Papa. Gran error. Concilio de Constantinopla, 869 a 870. Esta vez, el Papa Adriano II tomó cartas en el asunto y organizó un concilio que condenó y depuso a Focio, restaurando a Ignacio. Este evento marcó un punto de quiebre en las relaciones entre Roma y Constantinopla. Concilio de Constantinopla, 879 a 880. Finalmente, tras la muerte de Ignacio, Focio fue rehabilitado como patriarca legítimo. Este concilio también anuló el anterior y estableció una especie de tregua temporal. Pero, como veremos, las tensiones nunca desaparecieron del todo. Uno de los puntos más polémicos fue la famosa disputa del filioque. Para entenderlo mejor, imagina que tienes una receta secreta de tu abuela. Si alguien le agrega un ingrediente extra sin consultarte, te molestarías, ¿verdad? Bueno, eso fue lo que pasó con el credo. Posición de Focio. Él argumentaba que añadir «y del Hijo» al credo violaba la tradición eclesiástica y alteraba la fe ortodoxa. Además, criticaba la idea de que el Espíritu Santo procediera tanto del Padre como del Hijo. Reacción de Roma. Por su parte, el Papa Nicolás I defendió la adición del filioque, diciendo que era necesaria para combatir el arrianismo, una herejía que negaba la divinidad de Cristo. Esta controversia no solo reflejó diferencias teológicas, sino también visiones opuestas sobre cómo debía funcionar la Iglesia. Otro tema candente fue la conversión de Bulgaria al cristianismo. Tanto Roma como Constantinopla querían tener jurisdicción sobre esta nueva Iglesia. Focio acusó a los misioneros romanos de imponer prácticas litúrgicas inapropiadas, mientras que Roma veía la influencia bizantina como una amenaza a su autoridad. Finalmente, se llegó a un acuerdo temporal. Bulgaria quedó bajo la jurisdicción de Constantinopla. Sin embargo, las tensiones persistieron y contribuyeron al deterioro de las relaciones entre ambas iglesias. La Iglesia bizantina tenía una estructura muy interesante. A diferencia de Roma, que buscaba centralizar el poder en el Papa, los bizantinos creían en la idea de la pentarquía, 5 patriarcas, Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén, que eran iguales en importancia. Además, el emperador bizantino jugaba un papel fundamental en los asuntos eclesiásticos. Convocaba concilios, confirmaba elecciones patriarcales y, en general, ejercía mucha influencia sobre la Iglesia. Esto contrastaba con la creciente independencia que buscaba la Iglesia de Roma. En Occidente, el papado también estaba evolucionando. Durante la Primera Edad Media, los papas desarrollaron un estado propio en Italia central, basado en los antiguos territorios bizantinos.
Este estado pontificio les permitió mantener cierta autonomía frente a los emperadores. Además, los papas gozaban de inmunidad judicial, lo que les ayudaba a resistir intentos de control externo. Sin embargo, su administración no siempre fue eficiente debido a la influencia de la nobleza romana. Para terminar, hablemos de cómo vivían la fe las personas comunes en esa época. La liturgia era el corazón de la vida religiosa, aunque la predicación era escasa y el clero a menudo carecía de formación adecuada. Para facilitar la participación del pueblo, se promovió el uso de la lengua vernácula en la predicación y la liturgia. También había muchas prácticas populares, como la veneración de reliquias, la devoción a María y el culto a los santos. Estas costumbres reflejaban la piedad sencilla pero profunda de la gente de la época. El cisma de Focio no fue simplemente un conflicto personal o político. Fue un choque entre dos concepciones muy diferentes de la Iglesia y su misión. Mientras Roma defendía la supremacía papal y la unidad doctrinal, Constantinopla enfatizaba la igualdad de los patriarcados y la autonomía local. Estas tensiones sentaron las bases para el Gran Cisma de 1054, que dividiría definitivamente a las iglesias de Oriente y Occidente. Así que, aunque parezca que estamos hablando de eventos muy antiguos, sus consecuencias aún se sienten hoy. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio especial sobre el cisma de Focio. Si te gustó, no olvides suscribirte y compartir el podcast con tus amigos. Y recuerda, la historia de la Iglesia puede ser complicada, pero también es fascinante. Nos vemos en el próximo episodio de Fe en Resumen.